Muy bien, de todas maneras ahorita lo vamos a revisar. Ok. Un segundito. Oh. ¿Me ayudas con la presentación, Rivka? Creo que acá no me está dejando. Claro que sí. Sí, gracias. Permíteme un segundo. Sí, no te preocupes. Pensé que la podía abrir aquí, pero no me está dejando. ¿Me la podrías enviar para que yo te la... Claro. Perdonen ustedes, este tipo de cosas siempre pasan cuando uno está en vivo y la verdad es que aunque ya tenemos varios webinars que venimos desarrollando a lo largo del año, siempre es como la primera vez para nosotros. Entonces, sí, Michelle, ya tiene el permiso para compartir. Es solo que probablemente hay algún detalle en la computadora. Entonces, sí, no me deja compartir mi pantalla. Como no es mi computadora, no me deja compartir mi pantalla. ¿Es tu computadora o es...? No, no es mía. Ok. Pero, si no, Rocío también la tiene. Bueno, a ver. ¿Te gustaría empezar a explicarnos en tanto Sí. vamos a Sí, yo hacer... creo que puedo empezar, bueno, hablar de la presentación independientemente que ahorita la mostremos. La primera parte de esta presentación es justo lo que les decía al principio, ¿no? La relevancia de hablar sobre ansiedad y depresión en la adolescencia, justo porque es un problema de salud mental importante, ¿no? Yo no soy mucho de hablar de estadísticas, pero las pongo ahí en la presentación, ahorita las van a ver. Pero sí tenemos un cierto porcentaje de la población adolescente, bueno, infanto-juvenil, que desarrollan trastornos de ansiedad y depresión, ¿no? Si ustedes han leído las noticias o han visto post-pandemia lo que ha sucedido, estos números se han incrementado. Y con eso se incrementa el costo, ¿no?, de los tratamientos de salud mental y el riesgo de suicidio o los suicidios en sí, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro que tenemos de no ver este tipo de trastornos en la población adolescente, ¿no? Las características de la etapa del desarrollo los hacen más vulnerables, ¿no? Yo a veces platico con otras mamás y les digo, bueno, cuando tenían 1 a 3 años estábamos preocupadas de que no se cayeran o no les pasara nada, algún accidente grave, ¿no? Había que estar atrás de ellos y cuidarlos y tal. Ahora que son adolescentes, es como volver a eso, ¿no? O sea, tenemos que volver a cuidarlos en términos de riesgo, pero ellos tienen otras posibilidades, ¿no? Ya hacen más cosas solos, quieren intentar probarse en ciertas áreas y entonces eso los hace un poco más vulnerables porque no miden, ¿no? El miedo o no miden las consecuencias de muchas de las cosas que les pasan. Los que tengan hijos adolescentes o estén en contacto con adolescentes, seguramente han experimentado que estás con el chico, a lo mejor hizo algo, ¿no? Cualquier cosa, y después cuando ya está tranquilo o fuera como de esta euforia de hacer las cosas, si le preguntas, claramente puede identificar que la regó, ¿no? O que sí no pensó antes de hacer. Utilizan mucho esta frase, es que no pensé, ¿no? No pensé que me fuera a pasar esto, no pensé que me fuera a pasar el otro. Y justo esta combinación entre tener cierto estilo de pensamiento, cierto trastorno, en este caso vamos a hablar del trastorno mental en sí, más la etapa, ¿no?, de desarrollo, se vuelve pues como de alerta, ¿no? Entonces, el problema va a ser justo que estos trastornos en esta etapa pueden ser peligrosos durante estos años, pero además se pueden volver un trastorno recurrente en la edad adulta. ¿Ok? Richard, si me pudieses facilitar el acceso a tu presentación.
pienso que lo vas a ir aclarando a lo largo del webinar, pero a mí me parece muy importante aquí detenernos un momento para comprender en qué momento hay este parteaguas en que digamos, este sentimiento de se convierte en un trastorno. Ok, eso es súper importante porque usualmente tenemos este mal hábito, ¿no? De hablar de ciertas conductas o de ciertas emociones y darles el nombre de trastornos, ¿no? Muy común que es que tengo depresión, ¿no? O soy bipolar, ¿no? Utilizamos esa terminología que es propia de los trastornos mentales, ¿no? Para hablar de cosas que nos pueden pasar en el día a día de manera regular a todos, ¿no? O sea, yo creo que todos nos hemos sentido ansiosos, todos nos hemos sentido tristes, pero de eso a llegar a un trastorno hay una gran diferencia. La diferencia básica es que para poder diagnosticar un trastorno, uno tendría que hacer un especialista, un psiquiatra, un paidopsiquiatra. Y tiene que cumplir como con ciertos criterios, es decir, ciertas características de funcionamiento, de comportamiento, de emoción, de pensamiento durante un cierto rango de tiempo, ¿no? Ahora son 2 semanas consecutivas y depende de el tipo de trastorno, bueno, pues se irá especificando cuáles son como los puntos que tenemos que dar check para poder diagnosticar. ¿Ok? Entonces, no pensar que porque me sentí ansioso 4 días, ¿no? O una semana sí, 3 no, y así ya tengo un trastorno, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber como ciertos requisitos. Entonces, no autodiagnosticarnos ni diagnosticar a nuestros hijos si vemos por ahí que hay alertas. Ahorita voy a hablar sobre eso. Una cosa son las alertas y sí hay que atenderlas, pero otra cosa es que ya hayamos desarrollado un trastorno, ¿ok? Bien, entonces podemos avanzar en las diapositivas. Justo les hablaba de la primera, que tiene que ver con las estadísticas. Y estas características parecidas que tienen la depresión y la ansiedad, que básicamente son estos cambios inesperados o demasiado rápidos en el estado de ánimo. Podemos ver que de una semana a otra el comportamiento se modifica, ¿no? Ya sea en los niños o en los adolescentes, y entonces podemos estar pensando que algo anda mal por ahí, ¿no? No es regular que un chico de repente tenga una semana donde está haciendo sus actividades normales y de repente ya la siguiente semana ya no quiere pararse o ya no quiere hacer algo o empieza extrañas como destruir objetos, por ejemplo, ¿no? Estar en quizás la silla o quizás un papel o la ropa, ¿no? Entonces podemos ver esos cambios de comportamiento y entonces podemos empezar a pensar que por ahí algo anda, no anda bien, ¿ok? La siguiente, por favor. ¿Sí? Es la otra. Ok, vamos entonces a conceptualizar la adolescencia. La siguiente, por favor. Como les decía al principio, es una etapa del desarrollo de transición. Le llaman de transición, pero en realidad sí es como un continuo, ¿no? O sea, no podemos como brincarnos ciertas etapas. Entonces, por un lado, los adolescentes están dejando la vida infantil y hay muchísimo duelo respecto a eso, ¿no? Dejar el cuerpo infantil, porque el cuerpo se transforma, dejar las actividades infantiles, a veces hasta el trato que recibimos en la familia o en la escuela cambia. Eh, Se nos dice que ya estamos grandes, que podemos hacer cosas, pero al mismo tiempo no estamos tan grandes porque tampoco somos adultos, ¿no? Entonces, es como una etapa complicada porque tenemos que transformarlos de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos. Y eso implica muchísimos movimientos, ¿no? Emocionales, cognitivos, conductuales. Y justo acompañado de muchos otros cambios que resultan sumamente estresantes, no solo de manera psicológica, sino también de manera física, ¿no? El cuerpo cambia, o sea, los chicos cambian, puede ser que en 6 meses crezcan 10 centímetros,
tienen su primer periodo las chicas y los chicos de repente empiezan a sentirse distintos o se ve, a lo mejor su cuerpo es muy infantil, aunque tengan 14 años y entonces empiezan a compararse con otros de a ver a qué hora voy a crecer. Hay muchísimos cambios que dificultan, ¿no?, este paso suave por esta etapa del desarrollo. Y en la parte cognitiva del pensamiento, vemos un brinco, ¿no? Como diría Piaget, vemos un brinco de la parte concreta a la parte abstracta, empezamos a ver que se dan cuenta de otras cosas o empiezan a hacer otras asociaciones de pensamiento, pueden empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? No me parece. Todos estos cambios cognitivos que son propios de la edad, pues hacen un poco más árido el que ellos puedan comprender ciertas cosas de las que les están pasando, ¿no? Tienden a buscar, a probar, como les decía, esta parte del riesgo, de decir, bueno, puedo intentar hacer esto, puedo intentar hacer el otro, y en ese intentar y en ese probar, a veces se ponen en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, todo esto es propio de la adolescencia, o sea, malo sería que no lo vivieran, que es algo un poquito de lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Chicos de esta etapa encerrados en sus casas, rodeados solo de sus padres, donde no tienen oportunidad de vivir todo esto, ¿no? Desde compararse con el otro y decir, ay, mi cuerpo es así y el tuyo como es, o retar a los docentes, ¿no? Generar sentimiento de pertenencia con sus pares, todo eso lo perdimos, ¿no? Cuando estuvimos encerrados en nuestras casas y ellos particularmente encerrados en sus casas, ¿no? Este conflicto con las figuras de autoridad, pues bueno, si bien nos fue en casa, lo podemos tener, es decir, podemos rebelarnos contra los padres y practicar esa habilidad. Habrá padres que no se presten para eso, ¿no? Sumamente autoritarios, y entonces el chavo no tiene oportunidad o la chica no tiene oportunidad de practicar esta parte, y si no tenía la escuela, como pasó en la pandemia, pues no había posibilidad de enfrentar a nadie, ¿no? La escuela les da esa oportunidad. Vuelven a ser un poco o muy egocéntricos, ¿no? En la infancia sabemos que los niños muy chiquitos tienden a pensar todo en términos de su propia visión, ¿no? Es decir, los demás ven lo que yo veo, sienten lo que yo siento, piensan lo que yo pienso. Y un poco acá en la adolescencia les pasa algo similar de decir, bueno, pues lo que yo veo es lo correcto, lo que yo pienso es lo que debería ser, y tu visión no, o sea, tengo que cuestionarla, tengo que retarla, ¿sí? Y tienen sensación de inadecuación, ¿no? Por más adaptados que estemos en la adolescencia, o sea, por más felices, ¿no?, que podríamos vernos, siempre hay este sentimiento de inadecuación, ¿no? No soy lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande, no estoy lo suficientemente desarrollado, no soy lo suficientemente independiente o libre, etcétera, ¿no? Entonces siempre está este sentimiento de inadecuación y muchos chavos durante esta etapa sienten esa necesidad de encontrar su sentido de vida, quiénes son, a dónde van, se empiezan a cuestionar sobre su propia existencia de manera ya muy clara, ¿no? Quizás los niños lo pueden hacer y sí, sí lo pueden hacer, pero en la adolescencia sí es como, ok, ya me separé o me estoy separando de mi familia, ¿no? De mis padres, pero entonces, ¿quién soy? ¿No? ¿Y qué voy a hacer? Y eso ya genera como muchísimo conflicto. Ok, la que sigue, por favor. Hablamos de la ansiedad. Al principio les decía que la ansiedad es una respuesta que está asociada al miedo. Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que las emociones, todas las emociones, tienen una función adaptativa. No están ahí de a gratis, no están ahí para molestar. Todas las emociones nos permiten adaptarnos, y adaptarnos en el sentido un poco darwiniano, ¿no? De ajustarnos a lo que estamos viviendo en la experiencia de cada uno y a la realidad, ¿no? El asunto es la ansiedad como una respuesta del miedo, es una respuesta que está acompañada de varios elementos, entre ellos el elemento fisiológico, es decir, el sistema nervioso autónomo despliega una serie de sensaciones, ¿no?, o de respuestas físicas
que hacen que nos sintamos mal, ¿no? O sea, son desagradables, son displacenteras, ¿ok? Y se acompañan también de una cuestión de pensamiento cognitiva que puede ser muy molesta, porque puede ser rumiante, es decir, puede estar constante, ¿no? Y es anticipatoria y usualmente es negativa, ¿no? Entonces, tenemos una situación que la vemos como amenazante o como estresante y la respuesta de ansiedad nos da estos elementos, ¿no? La parte física y la parte cognitiva. Bueno, y vemos ahorita la conductual, pero vámonos primero por esto. La que sigue, por favor. Aquí tendríamos la diferencia. Sí es importante diferenciar entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. El miedo, como les decía, es una reacción adaptativa, es decir, es una emoción que nos permite cuidarnos, ¿sí? De algún peligro que es real o inminente o presente, ¿ok? Entonces, yo puedo estar frente a quizás un depredador, ¿no? Si estuviéramos en, no sé, en la selva o en algún lugar así de la naturaleza y me enfrento contra un depredador, ese es un peligro inminente, es un peligro presente, ¿sí? Entonces, el miedo me permite activar una respuesta que puede ser de huida o de afrontamiento, es decir, pelear o huir. Esas son las dos opciones, ¿ok? Y procurar mi bienestar o mi bienestar respecto a esta amenaza que está ahí la puedo ver, es presente, está ahí, ¿no? Puede ser también que esta amenaza pueda ser simbólica, ¿sí? Es decir, a veces podemos tener miedo de exponernos frente a otras personas en una situación, por ejemplo, como esta, ¿no? Tengo que hablar en público y entonces ya estoy frente al público y para mí el público es una amenaza, ¿no? Bueno, Te pero es una faltan las amenaza real. diapositivas. Te tienes que presentar frente al grupo y te faltan las diapositivas. Por Exacto. Y ejemplo. entonces uno empieza a tener miedo, ¿no? Pero es algo que está presente, o sea, ya tengo a la gente aquí, ya estoy teniendo el problema con la presentación, ¿no? O sea, está presente el miedo, esta sensación de amenaza o de daño, ¿no? Chin, van a pensar que no estoy preparada, chin, van a pensar que no cuidé como estos detalles, y entonces ese daño puede ser simbólico, ¿sí? En mi reputación, en lo que van a pensar sobre mí, etcétera, etcétera. Y se activa esa misma respuesta. Entonces, la respuesta de ansiedad está conectada con esta respuesta de miedo, ¿sí? O sea, sentimos las mismas cosas. Taquicardia, se nos acelera el corazón, incremento de la presión arterial, podemos sentir temblor, la sangre se va a los lugares que se tiene que ir, que son las extremidades, ¿no? Porque justo pues, para pelear o escapar necesitamos sangre en las extremidades. O me echo a correr, ¿no? O necesito fuerza para golpear y pelear, ¿ok? En el caso de la ansiedad, su característica es que siempre es anticipatoria, es decir, son a miedos que no están presentes, ¿sí? No es que yo esté frente al público, ajá, a lo mejor hace una hora, ¿no? Yo podría haber estado pensando en cuánta gente va a entrar y si me va a ir bien y qué tal que algo falla y qué tal que se va la luz y qué tal que el internet, ¿no? Entonces estoy anticipando, anticipando, anticipando. Es la misma respuesta de miedo, pero por algo que todavía no está, sino que estoy pensando que va a pasar, ¿ok? A dosis bajas, es decir, todos podemos sentir ansiedad de algo que va a suceder, pero esa ansiedad nos mueve, ¿sí? Yo puedo decir, híjole, tengo un viaje en 4 días y, híjole, ¿y si se me olvida el pasaporte? ¿Y si se me olvida el certificado de la vacuna? ¿Y si hay tráfico y no llego al aeropuerto? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, pues entonces me voy un poco antes, me aseguro que tenga yo el taxi a tiempo, me aseguro un día antes que toda mi documentación esté en un solo lugar. Me mueve a la acción, esa ansiedad me mueve y puedo resolver. A dosis muy bajitas todos las tenemos, ¿eh? O sea, anticipamos qué cosas podrían salir mal y actuamos previo para que las cosas salgan bien. Pero a dosis altas,
se puede volver muy disfuncional, ¿sí? Porque entonces ya puede ser que más que afrontar, que es algo que pasa con el miedo, lo único que hacemos es evitar, ¿sí? Quédense anoten por ahí que la respuesta usual es escapar o pelear, ¿sí? En el caso de la ansiedad, cuando se vuelve un problema, no afrontamos, solo evitamos. Escapamos, 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 ¿ok? Lo que comparten estos dos son estos 3 niveles de respuesta. Lo vamos a sentir de manera física, vegetativa. Le ponen el término de emocional porque las emociones están en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando sentimos emociones se desata una respuesta física que es vegetativa, no la podemos evitar, ¿sí? Es automática. Y se acompaña de esta interpretación, ¿no? Que esa va a variar de persona a persona, como qué significado le doy a esta situación que estoy viviendo, qué tan amenazante, qué tan peligrosa, ¿no? Y conductual, es decir, ya la parte que podemos observar. ¿Qué hace la persona cuando le pasa esto? ¿Sí? Ok. ¿Por ahí vamos bien? No puedo ver el chat, pero ahí vamos bien. Ok. Vamos bien, La que vamos bien. sigue. ¿Sí? Ok. Bien. Como les decía, esta respuesta fisiológica es de pelea o huida y frecuentemente la podemos ver con estos síntomas, ¿no? Estos síntomas son los que usualmente van a reportar los adolescentes o los adultos, las personas, cuando tienen ansiedad un poco más alta, ¿no? O sea, cuando es ansiedad bajita, como que sí lo sienten, pero es manejable, pero cuando ya la ansiedad alcanza unos niveles molestos, ¿no? O sea, displacenteros, esto es lo que nos van a reportar los adolescentes, ¿no? Siento que se me va a salir el corazón, siento que no puedo respirar, ¿sí? Me tiemblan las manos, se me está durmiendo el brazo, ¿ok? Siento que me voy a desmayar, ¿ok? Ese son el tipo de cosas que nos pueden reportar los chicos, ¿no? La siguiente, por favor. En este recurso, estos recursos los hace el Instituto Nacional de Psiquiatría, tienen unas cosas muy interesantes, pueden seguirlos en la cuenta de Instagram, y hablan de salud mental, ahora en la pandemia hablaron mucho de salud mental en niños y adolescentes, y estas son las cosas que nos pueden reportar, ¿sí? La sugerencia siempre es poder manejar primero la respuesta fisiológica, ¿no? Un chavo que te está diciendo que no puede respirar o que siente que le duele el pecho o que se le está durmiendo el brazo, eso es lo primero que hay que ayudarles a manejar, ¿ok? Usualmente, por ejemplo, en el caso de los que estamos en instituciones educativas, pues lo primero es el servicio médico para ver que esas situaciones no se salgan de control. Y ya una vez que esos síntomas físicos estén manejados, entonces podemos hablar, ¿no? De a ver qué pasó, qué pensaste, qué fue, ¿no? Pero lo primero es poder manejar esta situación fisiológica. ¿La que sigue? En cuanto a la respuesta cognitiva, que ya es lo que interpretamos de la situación que nos generó la ansiedad, hablamos de que es una combinación, o sea, esta interpretación que hacemos es una combinación de la experiencia sensorial, o sea, de lo que está sucediendo en el momento, más el acordarme de alguna experiencia previa, ¿sí? Por ejemplo, si alguien de ustedes alguna vez comió algo en exceso y después de haber comido ese algo en exceso sintió muchas náuseas, ¿no? Obviamente. La siguiente vez que te enfrentas con esa misma comida, te vas a acordar, ¿no? Guácala. Esa experiencia previa la vamos a tener como a la mano cuando volvamos a vivir las experiencias, ¿no? Puede modificarse, sí, claro, puede modificarse. Pero en el caso de la ansiedad, puede irse más bien agravando o generalizando. Entonces, si al principio fue que tuve una sensación desagradable con las chocoretas,
a lo mejor después lo voy a extender a todos los dulces que tengan chocolate y luego a todos los dulces que tengan menta y luego a todos los dulces y así me voy a ir, ¿ok? Ese es el peligro, la ansiedad cuando ya se empieza a complicar, ese estímulo o esa experiencia previa que guardamos se puede como regar hacia otras experiencias y contaminarlas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener pensamientos como este, ¿no? Si toco este objeto, probablemente tenga gérmenes, ¿no? Tenga COVID y me puedo enfermar. Entonces, ¿qué hago? No lo toco. ¿O qué hago? Lo limpio o me limpio después, que esa es la parte conductual, ¿no? O sea, puedo evitar el tocarlo o puedo tener después conductas compensatorias, ¿no? De decir, bueno, ya lo toqué, ahora me lavo las manos 3 veces, ¿sí? O no puedo tocar nada si no después me desinfecto, ¿ok? Que eso es mucho lo que nos pasa ahora con la pandemia. Mucha gente desarrolló este tipo de conductas, muchas se quitaron, ¿no? Después de que ya vimos que podíamos pues, vivir un poco más tranquilos, pues como que se quitaron estos rituales, pero hay gente que las mantuvo. Y esto puede desarrollar en otro trastorno, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno de la conducta, pero lo mismo, ¿no? Es porque ya no nos permite vivir. Si yo ya, esta idea de evitar la contaminación o esta idea de evitar una situación en particular hace que yo deje de hacer mi vida regular, entonces ya podemos estar hablando de un trastorno. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. A ver la siguiente, por favor. Ok. ¿Qué les provoca ansiedad a los adolescentes? Una de las primeras es la relación con sus pares, ¿no? ¿Cómo me ven? Si les caigo bien, si encajo en el grupo, si soy lo suficientemente bonita o lo suficientemente guapo, lo suficientemente buena onda, si soy de los populares, si soy de los nerds. Entonces, todas estas relaciones con las personas de su misma edad puede ser una fuente de ansiedad, ¿ok? Aquí vamos a hablar de los detonantes, de las cosas que podrían provocar ansiedad. Crítica o expectativas respecto a su comportamiento o apariencia física. Estas pueden venir de sus pares, pueden venir de su familia o pueden venir de sus profesores, ¿sí? En el caso del ambiente escolar, que son básicamente los 3 ambientes en los que se mueven los adolescentes, ¿no? Entonces, papás que a lo mejor te digan, oye, no sé, estás demasiado subido de peso o estás demasiado delgada, o ay, ¿por qué ha sido el busto? Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Esas críticas o esas expectativas pueden generarle mucha angustia al adolescente, mucha ansiedad. Las relaciones familiares, justo como se vuelven complicadas en intentar separarme de las figuras de autoridad de la familia, hacen que se vuelvan muy, a veces ásperas, ¿no? O sea, el chavo dice, no, no lo voy a hacer, y el papá dice, ¿cómo de que no? Pero pues ya no es lo mismo que cuando tenía 3, ¿no? O quiere salir o quiere hacer cosas por sí mismo, pero otras todavía no las hace por sí mismo y se porta como un niño, ¿no? Entonces esto puede generar muchas, pues sí, como conflictos en las relaciones familiares y esa puede ser otra fuente de ansiedad, independientemente de si se estén divorciando, si se pelean a cada rato, y como lo pongo abajo, preocupaciones económicas, ¿no? Muchos adolescentes sufren en silencio, ¿sí? Usualmente no tienden a contar al adulto lo que les está pasando. En el caso de los padres, porque piensan que los van a regañar, los van a criticar, o porque no les quieren dar más preocupaciones. Los que trabajen con adolescentes seguramente les ha pasado que tienen alguna bronca y cuando la hablan les dicen, sí, ¿por qué no le dices a tus padres? No, porque no los quiero preocupar. O no, porque ahorita mi papá tiene mucho trabajo, o porque tenemos problemas de dinero, o porque lo que sea, ¿no? Entonces, no lo dicen, ¿sí? Tienen esa característica que no lo dicen y a quién se lo cuentan, pues a sus pares, ¿no? A sus amigos. Entonces, esa puede ser una fuente de ansiedad altísima, difícil de detectar si no generamos un vínculo con el adolescente, ¿no? Es difícil de detectar porque se lo callan muy bien, ¿ok? Otra, por favor. Ok, vamos a hablar entonces ahora de depresión, ¿no? La depresión es un problema también muy grave porque discapacita,
La ansiedad puede ser funcional, podemos funcionar aunque tengamos altos niveles de ansiedad, pero la depresión usualmente discapacita, o sea, es decir, te deja fuera de combate, ¿no? El gran asunto aquí con la depresión en niños y adolescentes es que si bien hay algunas cosas que se parecen a la depresión de adultos, hay otras que no. Y ahí es donde empieza los juegos del hambre, ¿no? No podemos, hay algunos síntomas que pareciera que no corresponden a estar deprimido y entonces pueden mal diagnosticarse o pueden explicarse con otro trastorno que no necesariamente sea la depresión, ¿no? La depresión, ya como un trastorno, causa deterioro en distintas áreas, lo mismo que la ansiedad. Para poder ser un trastorno tiene que causar deterioro en distintas áreas, al menos 3 o al menos 2, ¿no? Familiar y académica, social y familiar, las 3, y puede provocar otro tipo de conductas, lo mismo la ansiedad, abuso de sustancias, y que tengamos en la vida adulta estos mismos problemas, ¿no? Si tuvimos depresión en la adolescencia y no fuimos tratados, lo más probable es que continúe en la vida adulta. ¿Okay? La que sigue, por favor. Ok. No, tenía yo otra por ahí. Esa. A ver, no sé si una anterior. La anterior es la que... Ajá. Una más anterior. No sé si tengo otra ahí. Sí, ahí. Ok. ¿Qué puede... ¿Cuál es el caldo de cultivo para la depresión? Tenemos factores biológicos, igual que en la ansiedad, ¿no? Existen elementos genéticos, elementos neurológicos, neuroquímicos, endocrinos, y en el caso de la depresión, también patrones de sueño, ¿no? Si el chico, o la niña, o el muchacho tiene ciertas características biológicas, a lo mejor de funcionamiento neuroquímico, o tiene un problema para dormir, ese puede ser un elemento desencadenante, ¿sí? De la depresión. Factores ambientales, la violencia, el maltrato, el abuso, el acoso, situaciones de mucho estrés. ¿Perdón? Alguien por error abrió su micrófono, ya lo cerró. Ok. Y factores psicológicos, ¿no? Estilos de afrontamiento, regulación emocional y estilos de pensamiento. Si yo tengo un tipo de pensamiento, por ejemplo, negativista o pesimista, ¿no? Esta es una forma de pensar, es una forma de interpretar la realidad. Y tenemos una que es de nuestra preferencia, ¿no? Hay gente que pareciera que trae la nubecita gris aquí y entonces tiende a filtrar cognitivamente o a interpretar cognitivamente las cosas de manera negativa. Ajá. A lo mejor tiene un problema para manejar las emociones, el enojo, la frustración, la tristeza, etcétera, y no tiene las herramientas o no ha aprendido las herramientas para afrontar adecuadamente los problemas, ¿sí? Entonces, esos también pueden ser otros elementos. Siempre es importante saber que los trastornos mentales, y eso es algo que platicaremos, bueno, al final les cuento sobre el curso, siempre hay que tratar de manejar estos 4 elementos, ¿no? El aspecto biológico, que es súper importante, el aspecto ambiental, en dónde estamos parados, cómo son las relaciones con la gente con la que convivo de manera cotidiana, los factores psicológicos o cognitivos, ¿no? ¿Qué tipo de procesamiento tengo en mi cabeza? ¿Cómo interpreto lo que está pasando afuera? Eso es muy importante. Y el otro, el conductual, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que abarcar el diagnóstico o queremos hacer un diagnóstico o queremos tener una idea de para dónde va el asunto, tenemos que tomar en cuenta esos 4, ¿sí? Si, por ejemplo, ahora estaba leyendo que el COVID produce como un síndrome que incluye taquicardia, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el síndrome POTS, algo así. La taquicardia
si de repente me da taquicardia, puede provocarme una sensación de ansiedad, ¿sí? Aunque yo no sea ansioso, de repente tener taquicardia me puede asustar. Y entonces me puedo empezar a preocupar y puedo empezar a tener toda esta reacción física de la ansiedad, ¿sí? Entonces, imagínense si estoy tomando un medicamento, si tengo alguna otra condición médica que me provoque ciertos síntomas físicos que estén relacionados con la emoción de la ansiedad, con la emoción del miedo, por ejemplo, o con la emoción de la tristeza. Entonces, sí es importante siempre tomar en cuenta los aspectos biológicos. ¿Ok? La que sigue ahora sí. ¿Cuáles son las diferencias? Les decía que a veces es muy difícil el diagnóstico porque hay ciertas características de la depresión infanto-juvenil que no coinciden con la de los adultos, ¿sí? Por ejemplo, del lado izquierdo vemos los que caracterizan la depresión de los niños y de los adolescentes. La habilidad emocional significa que podemos variar, ¿no? Sí, como ser muy inestables, digamos, en nuestras reacciones emocionales. La irritabilidad y la baja tolerancia a la frustración. Nosotros usualmente pensamos que cuando alguien está deprimido está plano, ¿no? O sea, que no tiene ganas de nada, que se encierra, llora, pero entonces cuando está de repente muy enojado o intolerante o tiene ataques de enojo, podemos decir, no, esto no está deprimido, lo que esto trae es que está rebelde o está enojado o tal, ¿sí? Entonces, esta es una característica que es particular de los niños y adolescentes deprimidos. No siempre se presenta, pero se puede presentar. Entonces, es importante saberlo, ¿no? No siempre un ataque de ira o un exceso de irritabilidad corresponde a otra explicación, ¿no? Como que sea berrinchudo, que esté enojado, tal. Habrá que ver más cosas, ¿ok? Las quejas somáticas y el aislamiento social, eso sí se parece, ¿no? A los adultos, ¿sí? En el caso de los niños puede ser, me duele la cabeza, me duele el estómago, no sé, me siento muy cansado, ¿de acuerdo? Y en el caso ya particular entre niños y adolescentes, o sea, la diferencia entre niños y adolescentes, los adolescentes sí se parecen más en sus síntomas a los adultos, ¿no? Pueden dejar de bañarse, pueden aislarse, pueden tener este pensamiento negativo, pueden tener el abandono de las actividades que antes les gustaba, ¿no? La famosa anedonia, que le llaman, que es dejar de hacer las cosas que me producen placer, ¿sí? Y puede ser más recurrente y crónica, como pasa en los adultos, puede durar más tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia entre las edades. Si se fijan en los niños, se parece más a niños enojones o niños irritables, ¿sí? Y en los adolescentes parece más hacia lo que sería la depresión de los adultos, ¿ok? La que sigue. Ahora sí, nos vamos al qué podemos hacer, ¿sí? Siempre tener en cuenta, como les decía, si existen factores genéticos, ¿no? A lo mejor yo tengo un trastorno por ansiedad o yo he sido diagnosticada con depresión o el papá o los abuelos o tenemos por ahí una historia de una conducta similar o un trastorno similar, diagnosticado no, pero que esté presente, ese es un elemento, ¿no? El factor genético. Los factores biológicos de funcionamiento neuroquímico, de funcionamiento neuroeléctrico, cómo está funcionando nuestro cerebro, es importante. Las hormonas, ¿no? Súper importantes. O por alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, la sugerencia es que ante este tipo de focos rojos o amarillos, ¿no? Siempre empecemos por descartar las cosas biológicas, ¿no? Hace poco mi compañera de trabajo y yo teníamos una chica en la oficina que se sentía muy triste desde las 7:30 de la mañana y lloraba y que se sentía mal y que no tenía ganas de nada y se sentía muy triste. Y después de un rato, pues fue como de, oye, pero pues ya comiste, ya esto, sí, ya bla, 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 me da la cabeza y tal, pues ve a enfermería, ¿no? Pues resulta que tenía COVID. Entonces,
hasta esas cosas muy simples de enfermedad física pueden detonar como ciertos síntomas que si no le rascamos para atrás nos podemos equivocar. Entonces, antes de decir, no, esta chava trae una bronca, pues pensar que a lo mejor pues, se siente mal físicamente, ¿no? Y no sabe que se siente mal físicamente, o sea, no sabe que está enferma. Entonces, regresarnos a la parte biológica y rascar siempre por ahí primero. ¿Okay? Indagar en las experiencias de vida, ¿no? Ya cuando estamos como en el trabajo terapéutico o en la intervención con los alumnos o con los adolescentes, rascar en cómo han sido sus experiencias, en qué entorno social vive, en qué entorno familiar vive, si ha habido cambios en ese ambiente, ¿no? Probablemente todo iba muy bien hasta que se enteró que su tío tenía cáncer, ¿no? Y le dio para abajo. Empezó con alguna crisis de ansiedad o empezó con síntomas de ansiedad o se murió alguien de la familia o cayeron en crisis económica o el alumno perdió la salud, ¿no? Hay chicos que están teniendo, bueno, hemos visto como casos de prediabetes o problemas con la insulina en chavitos de 13, 14 años, y la idea de perder la salud o de tener que estar restringido por salud les puede provocar sentimientos de tristeza que si no se cuidan, pues se van a ir hacia el trastorno, ¿no? O sentimientos de ansiedad, solamente son de tristeza. Entonces, indagar en todo lo que rodea al alumno, al adolescente, perdón, para poder saber si ha habido algún cambio que explique el cambio de comportamiento o de emoción que está teniendo. ¿Ok? Obtener información del colegio. A veces en casa, acuérdense que si los chavos no quieren decir a sus papás nada para no preocuparlos, entonces en casa pueden actuar como que todo va bien. ¿Sí? Informarte de otro ambiente te ayuda. ¿Ok? Puede ser que en la casa esté muy bien y en la escuela detecten algo, ¿no? O está muy solito, veo que no come, se está mordiendo más las uñas, siempre tiene sueño, ¿no? O al revés, en la casa está fatal y en la escuela está muy bien, ¿sí? Entonces siempre obtener información de más de un ambiente social, ¿ok? Y buscar diagnóstico diferencial, es decir, un niño, por ejemplo, con depresión ya veamos que puede tener irritabilidad, enojo, bajas tolerancia a la frustración, pero esas características también pueden ser de otros diagnósticos, ¿no? Puede ser un TDA con hiperactividad, ¿no? Que también pueden presentar esas características, puede ser un trastorno del neurodesarrollo, puede ser otra causa, ¿sí? Entonces siempre es importante sí atender o buscar el apoyo de un psicólogo, pero siempre con la interconsulta con un psiquiatra, ¿no? Porque hay otros criterios que habría que descartar. Quizás el médico psiquiatra le mande estudios de laboratorio, estudios de neuroimagen, ¿no? Que le vean cómo funciona el cerebro, y si en la sangre todo está bien, si las hormonas todo está bien, para poder ir descartando las posibles explicaciones y no irnos, así de bruces, dando un diagnóstico que quizás no es, ¿no? Entonces siempre es importante que ante la duda, y si ya exploramos todas estas áreas y no hay ningún cambio o ninguna situación en la vida del adolescente que justifique eh, este cambio de comportamiento o este cambio de ánimo, entonces hay que rascarle. ¿Okay? Hay que rascarle por la parte médica, por la parte biológica, ir buscando algunos otros elementos. ¿Okay? La que sigue. Ok, esas ya son las referencias. Bueno, pues hasta ahorita, pues creo que sí podríamos más bien aprovechar si tienen dudas, si quieren preguntar algo en específico, si fui clara en lo que expliqué, o si necesitan que me regresen a algún punto, creo que ahorita podríamos aprovechar para esas preguntas.
Fíjate, Rigel, que hay mucha participación de las personas, también en el chat, también en el Facebook, porque estamos haciendo una transmisión en vivo en Facebook. Eh, para las personas que no pudieron entrar al Zoom, muy recomendable entrar a Zoom porque pueden levantar el micrófono y preguntarle directamente a Rigel o a los distintos ponentes, en esta ocasión a Rigel. Pero digamos, para que no se lo pierdan y no se lo pierdan en vivo, también habilitamos el Facebook. Entonces, voy a leer algunas de las preguntas que hicieron anteriormente los participantes del webinar y voy a continuar leyendo las preguntas que están haciendo ahora. Carmen Olivares pregunta, ¿qué marca la ansiedad en la adolescencia, los cambios bruscos de las hormonas niño-adolescente con las tendencias que todo le incomoda de sus padres? Ya tocaste un poco este tema, ¿cierto, Rigel? Sí. O sea, si entiendo la pregunta es, ¿qué de toda esta vida adolescente es la que les causa ansiedad, ¿no? En mi experiencia es desde, por ejemplo, tener papás con un estilo de crianza muy autoritario, ¿sí? Que se quieren imponer todo el tiempo. Hay chicos que crecen siendo muy obedientes y llegada a la adolescencia llega este ímpetu y esta comparación de decir, oye, mi compañero ya hace estas cosas solo, o a mi compañero no le eligen la ropa, ¿no? Porque a mí sí. O a mi compañero le dan a escoger si quiere fútbol o quiere básquetbol, y a mí me obligan a ir a taekwondo. Tengo chavos de secundaria que no se les permite, por ejemplo, escoger qué ropa se van a poner o qué ropa van a comprar, ¿no? Pues eso está cañón. Y entonces cuando se comparan con otros, dicen, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? ¿No? Entonces, claro, hay muchas ganas de debatir eso a los papás, pero si tenemos una familia que es autoritaria, que no escucha, que se impone, incluso que puede ser violenta, ¿no? Golpear a los niños si no obedecen, entonces el chavo se va a quedar calladito, ¿no? Y va a tener mucha angustia, ¿sí? Si no es que desarrolla problemas, habrá algunos que desarrollen problemas conductuales, ¿no? De agresión o de rebeldía, pero a otro nivel, ¿no? O sea, chavos que de plano, como no hay esta comunicación, no esta apertura en casa, pueden irse o pueden desarrollar conductas, pues como incluso de autodaño, ¿no? O sea, consumo de drogas, consumo de alcohol, etcétera. Muy importante hablar. De entrada, algo que mencionabas como un punto muy importante, el aprender a nombrar las emociones. ¿No? Porque a veces de entrada eso no sabemos cómo hacerlo. Y luego entonces no podemos comunicarlo y tampoco podemos comprenderlo. ¿No? Pregunta Laura Alicia Rueda Rodríguez, ¿cómo se puede intervenir en estas dos manifestaciones? Pienso que se refiere a la ansiedad y a la depresión. ¿Será suficiente el acompañamiento? Y justamente esta pregunta te la quería hacer, Rigel. ¿Qué pasa cuando la ansiedad está muy alta? ¿Una ansiedad muy alta permite la intervención? Ahí, por ejemplo, si el adolescente ya está en atención psicológica, ¿sí? El psicólogo tiene que, o sea, sí puedes, claro, trabajar solamente terapéuticamente con el problema, pero llega un momento en que quizás los mismos síntomas son tan exacerbados, tan graves, que no permite el trabajo cognitivo, ¿sí? O de modificación cognitiva, de poderle ayudar a pensar de una manera distinta. Entonces, cuando el mismo trastorno, los síntomas son tan graves o tan intensos que no permiten el trabajo con el terapeuta, tenemos que entrarle a la parte médica, ¿sí? Mucha gente le tiene miedo a los medicamentos, pero el medicamento ayuda a que toda esta sensación displacentera o esta falta de placer, que es lo que pasa en la depresión, no te deja poder trabajar con lo que hay aquí adentro y con la reinterpretación de las vivencias, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual tenemos que reinterpretar la vivencia.
¿sí? Reinterpretar o reformular las creencias con las que vemos la vida, ¿sí? O con lo que estamos interpretando lo que nos pasa. No es que mis papás no me quieran, es que, bueno, si considero que se están separando, perdieron el trabajo, mi mamá tiene cáncer de mama, o sea, no es que no me quieran, es que hay que entender que hay otros elementos y permitirle al chavo que vea otras posibilidades. Afortunadamente un adolescente tiene la capacidad de ver más posibilidades, ¿no? Tiene pensamiento divergente, entonces podemos ayudarle a que vea otras explicaciones. Pero si el estado de ánimo no me lo permite, ¿no? A lo mejor es un chavo que ni siquiera se quiere parar para ir a terapia. Está tan deprimido que no se quiere parar. O estás en la sesión y está tan ansioso que no te escucha, que no te pone atención. Entonces, ahí hay que recurrir al apoyo médico para que nos ayude a entrar, o sea, a bajar los síntomas y a poder entrar y trabajar con él. Y aquí es importante señalar algo, el gran divorcio que hay, ¿no? Entre las corrientes psicológicas, que si el psicoanálisis, que la corriente conductista, que si el psicólogo o el médico, hay que ponernos serios en estos temas y pensar en qué es lo que puede hacer bien a la persona. Y si eso implica de pronto echar mano, digamos, yo estudié en una escuela con corriente psicoanalítica y, uy, conductismo, no, el diablo, ¿no? Pero si eso le hace bien a la persona, ¿por qué no? ¿Por qué no echar mano de las herramientas que hay? O como psicólogos, muchas veces hoy la figura del médico es allá, lejos, ¿no? ¿Por qué no hacer equipo con otros profesionales para ayudar a la gente, para ayudar a los chicos, ayudar a la juventud y a la infancia que necesitan de nosotros? Somos los adultos a cargo, ¿no? Entonces, mencionas varios puntos muy importantes, como por ejemplo el trabajo interdisciplinario. Es necesario para ayudar a la gente porque las personas somos complicadas, somos complejas. No solamente somos cuerpo, no solamente somos psique, somos también esto otro, junto con otros ingredientes, ¿no? Bueno, te sigo leyendo. Dice Claudia Irene Tejerina. Ya no sé cómo levantarle la autoestima o empoderarlo ante problema, supongo que es ante un problema con una profesora que tiene actitudes que lo hacen sentir muy mal y lo bloqueó académicamente. Siempre fue buen alumno, abanderado, y ahora por esta profesora se siente muy frustrado, que no sirve. Ya le hablé de 1000 modos, por favor, ayuda. ¿Qué pasa con los adolescentes que tienen de pronto una situación complicada en la escuela? ¿Cómo pueden desde casa ayudarles? Híjole, pues yo ahí sugeriría dos cosas. Una, sí como papá, pararse frente al otro adulto, que en este caso es el maestro, y confrontar esta situación, ¿no? Los chavos, por más herramientas que puedan tener, ¿no? Frente a un adulto que tiene autoridad, como es un maestro, pueden sentir que no pueden hacer nada. Es impotencia, ¿no? ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? Siempre va a tener más poder que yo, ¿no? En el sentido de jerarquía. Entonces, ese enfrentamiento es desigual, ¿no? Ahí el papá necesita plantarse frente al otro adulto y marcar un límite, ¿sí? Ahí necesitamos entrar por ellos, ¿no? O sea, independientemente que podemos llevarlos a terapia y que aprendan a manejar esta situación, sí, sí, pero no es lo mismo eh, esta sensación de autoeficacia que puedo tener frente a un par, ¿no? Frente a alguien que tiene mi mismo nivel de poder, a con alguien que tiene más poder. Ahí ya no es, ahí ya no va a servir todo lo que hagas o todas las herramientas que le puedas dar, puede que no funcionen, no porque no la sepa hacer, sino porque la desigualdad de poder se lo va a permitir. Ahí el profesor siempre va a tener más, eh, sí, más influencia sí, más poder, eso es lo que quiero decir. O sea, es desigual. Ahí no podemos dejar que el chavo enfrente solo, hay que entrar a defenderlo. Y te lo digo yo que trabajo en la escuela. O sea, si hay una diferencia de poder, hay que entrar a defender a los chavos. Ni modo. De adulto a adulto. ¿Ok?
Y quizás Exacto. también poner por delante la integridad del muchacho, más allá de Total. la calificación, de cualquier cosa, ¿no? De la escuela, si hay que sacarlo de la escuela, si hay que hacer lo que tenga que hacer, porque un evento así puede marcar al chavo durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces hay que intervenir, pues sí, de forma drástica, vamos, ¿no? Directamente con la escuela, directamente con el adulto, si hay que cambiar de escuela, hay que hacer lo que haya que hacer. Nos escribe Tani Olivares. Gracias, Tani, por tu participación. Dice, mi hija sufrió un abuso sexual por parte de un familiar. Obviamente hice lo que legalmente corresponde. Esta persona ya está en el reclusorio. No sé de qué manera manejar la ansiedad que tiene. Le estoy atendiendo con el psicólogo, pero ¿qué puedo hacer yo directamente con ella para ayudarla a controlar su ansiedad? Ayuda, por favor. Pues el psicólogo tendría que darte como esas recomendaciones, ¿no? Y si ya llevas tiempo con ese terapeuta y no ves cambio, muévete de ahí, ¿no? La idea es que sí haya cambios, o sea, que después de un tiempo tú sí veas que avanza, que se modifica el comportamiento, que se siente mejor, que tiene más herramientas, ¿no? En casa, o sea, el mismo psicólogo te puede recomendar estrategias para manejar la ansiedad. Y vuelvo a lo mismo, si ya pasa mucho tiempo y ves que los síntomas de la ansiedad no ceden, puedes recurrir a un psiquiatra, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de que pase 1 o 2 años en terapia sin mejora. O sea, me parece que no va por ahí, o no es el psicólogo, o hay que echar mano de un psiquiatra, o sea, pero que sí veamos avance, ¿no? O sea, lo que tú puedes hacer para ayudarla es buscar todas las opciones para un tratamiento efectivo, ¿no? Y que tú veas que hay cambios, porque además es un evento súper traumante, entonces tiene que haber cambios al mediano y por supuesto a largo plazo, ¿no? Súper importante. Pienso que de entrada para para Tani que nos escribe, el hecho de que su hija sepa que ella que cuenta con ella, que está haciendo todo lo que está en sus manos para ayudarla, pienso que ya es un buen inicio, ¿no? Uh Ya es -huh. el tener la disposición de acompañarla, de estar con ella, de cuidarla Exacto. y de tratar de reparar lo que ocurrió, porque digamos, va a ser un camino bastante largo, bastante difícil, pero el hecho de que esté tu mamá contigo, pues ya es un punto muy fuerte en tu vida. Otra cosa. Exacto. Nos escriben varias personas que intentaron entrar pidieron, se inscribieron y probablemente no recibieron el correo de confirmación de su inscripción. Revisen por favor en su carpeta de spam, porque puede ser que se haya ido el correo electrónico con la invitación y el enlace a la sala de Zoom a su correo electrónico, al correo no deseado. Entonces, ya nos ha pasado en el pasado y bueno, la única forma de que reciban constantemente nuestros correos es revisar en el spam y sacarnos de spam para estar conectados a través del correo electrónico. Bueno, continúo. Retomen, Tani, ya leímos tu comentario, muchas gracias por comentar. ¿Arritmia en los niños es síntoma de ansiedad? Menciona Laura Moreno. No, la arritmia, bueno, no soy médico, pero la arritmia obedecería a una función distinta del corazón, ¿no? Eso habrá que verlo con un cardiólogo. La taquicardia me refiero. O sea, hay niños que de forma natural, como que su corazón late más rápido, ¿no? Son medio taquicárdicos. Pero esa taquicardia puede activar la sensación de ansiedad. O sea, acuérdate que siempre está conectado, ¿no? Entonces, puede ser que una emoción active al sistema autónomo la reacción de ansiedad, ¿no? Taquicardia, sudoración, ta. Puede ser que un pensamiento active la reacción fisiológica de ansiedad, ¿sí? Ay, me van a saltar, ¿no? O, ay, este tipo se ve sospechoso, ay, entonces taquicardia, sudoración, etcétera. Pero puede ser que la experiencia física produzca o genere
esta sensación o esta interpretación de me está dando ansiedad, pero puede ser solo la taquicardia o solo el temblor. De repente empiezo a temblar y ¿por qué estoy temblando? Ya estoy ansiosa, ¿no? Interpretamos. Pero esa sensación física puede darse por cualquier otra causa, ¿sí? Entonces, si regularmente puede ser que tengas un corazón que funciona diferente o que tenga arritmia o que seas como taquicárdico, pues eso es una cuestión médica que hay que revisar primero, ¿sí? Si constantemente o si el pediatra ya vio que tu adolescente o que tu hijo le late el corazón de manera distinta, pues hay que explorar por la parte médica, ¿no? Eso sí hay que hacerlo, porque una sensación física puede detonarte una situación emocional, porque la interpretamos así. Si a lo mejor tomas un café, ¿no? Que te puede producir mucha taquicardia, de ahí te vas a la ansiedad, pero es porque lo físico te llevó allá, ¿sí? No sé si me explico. Sí. Puede ser, el punto de inicio puede ser cualquiera de los tres en un triángulo, ¿no? La parte física, la parte emocional o la parte cognitiva o de pensamiento. Rigel, pregunta Rose Gahan. ¿Cuál es la labor del psicólogo en estos padecimientos? ¿Por qué tendría que visitarse uno además del psiquiatra? Eso es muy interesante porque el trabajo en conjunto es de base, ¿no? Se cree que o se trabaja con uno o se trabaja con otro, pero es un error. ¿Nos podrías explicar el por qué? ¿Por qué trabajar junto con un psiquiatra en el caso tuyo como psicóloga? El paido, hagan de cuenta que en una situación difícil, de mucha sintomatología, vamos a ponerlo así, me va a ayudar como a preparar el terreno, ¿sí? O sea, me va a dejar las cosas, el funcionamiento neuroquímico del cerebro, me lo va a dejar dispuesto para que yo pueda intervenir, es decir, aplicar las técnicas que tenga que hacer para modificar los aspectos cognitivos o para trabajar con los aspectos emocionales. Entonces, si yo tengo un adolescente sumamente ansioso y la ansiedad viene de a lo mejor una idea de que el mundo es peligroso, ¿no? Es que si salgo algo me va a pasar, es que si hago esto algo me va a pasar, es que si hago el otro algo me va a pasar, ¿no? Si su ansiedad es tan alta que yo no puedo entrar a preguntarle, a ver, pero ¿de dónde vino esa idea? ¿Cómo fue que construiste eso? O sea, ¿por qué piensas que el mundo? Obviamente no se lo preguntas así, ¿no? Porque no vas a ver, pero ir rascando como en de dónde, qué origen tiene esa idea, ¿no? O sea, ¿por qué piensas que la vida es peligrosa? ¿Por qué piensas que hacer estas cosas es peligroso cuando no lo es, ¿no? O hasta qué punto es peligroso, o qué probabilidad hay de que tengas un daño si realizas esta actividad, ¿no? Entonces, digamos que los psiquiatras nos ayudan a tener todos los ingredientes listos, ¿sí? Que el ingrediente biológico es muy importante. Y lo que hace el psicólogo es transformar esos ingredientes en otra cosa, es recablear tu cerebro para que funcione de manera diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no tienes la terapia, a la hora que el psiquiatra quite el medicamento, el problema va a seguir. Ajá. Lo podemos tapar con el medicamento, pero en el momento en el que quita el medicamento, el problema va a seguir, porque no hemos transformado la forma en que se cableó ese cerebro, la forma en la que está conectado y cómo pasa y transmite la información y cómo la interpreta. El psicólogo lo que hace es recablear eso, ¿no? Darte otras opciones, no, bueno, no es A y B, puede ser A, B, C, D, E, F. Podemos tener estas otras opciones, o este problema lo puedes atender con estas estrategias, ¿sí? Entonces, es como trabajar a largo plazo. O sea, el trabajo del psicólogo va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? En transformar, en cuestionar, en poner en evidencia, en poner en práctica cosas diferentes. Entonces, el medicamento lo que hace es permitirnos que esos síntomas nos dejen trabajar. Por eso es importante. Cuando es necesario hay que hacerlo así. Marisol Cedillo escribe que su hija está acudiendo con un psiquiatra y que le recomienda una terapia
supongo que es, dice dialecto conductual, me imagino que está refiriéndose a, se me fue el nombre. Ayúdame, Rigel, sóplame, sóplame. No conozco la dialecto Condictivo, cognitivo conductual. conductual. Ah, Marisol, es conductivo conductual, ¿sí? Me ha costado encontrar aquí en Guadalajara psicólogos que den esa terapia. Tenemos una colaboradora del proyecto de Infancia y Desarrollo Pleno que está en Guadalajara. Es la maestra Nayeli Fernández. Si nos escriben por privado, les podemos proporcionar el contacto para que la visiten. Ella está en Guadalajara, Rigel está en la Ciudad de México. También les podemos proporcionar el contacto si es que quieren consultarla. Voy a leer un poco los comentarios del Zoom, porque ahorita he estado mucho en Facebook, están muy participativos, pero también hay que dar espacio a las personas de Zoom. Menciona Yosandra Elías, que tiene hijos adolescentes y trabaja con Grupo Scout. Sobre esto, Rigel, ¿qué tan importante es el grupo? Tú mencionabas la situación de que cómo regresan esta mirada a los pares, ¿no? ¿Cómo es que el adolescente es percibido por los pares? Es un factor que puede influir para disparar la ansiedad. ¿Cómo funciona en lo positivo? Digamos, ¿cómo influye el grupo para contener a un chico con ansiedad o con depresión? Híjole, en mi experiencia, el grupo de pares puede funcionar de diversas formas. Una es contención, ¿no? Pueden ayudarte a contener la sintomatología, ¿sí? O sea, es mucho más fácil que un adolescente hable con otro adolescente de primera instancia a que vaya y busque al adulto para decirle, me siento mal, ¿no? Nosotros fomentamos, bueno, en el colegio donde yo trabajo, fomentamos mucho que entre ellos sí se apoyen entre iguales, pero dada la dificultad de algunas de las situaciones, también les enseñamos a que deben de pedir ayuda, no solo para ellos, sino para sus pares. Ajá. Ok, yo como amiga te escucho, te apoyo, tal, te contengo, pero si veo que ya es demasiado, recurro a alguien, ¿no? Entonces, el par puede ser el puente a pedir ayuda. Y eso es muy bueno, muy bueno. Los pares también te pueden ayudar a devolverte cosas positivas, ¿no? Usualmente pensamos que los adolescentes son nefastos, ¿no? Pero entre ellos a veces son muy honestos en esta parte de decir lo que es bonito o qué cualidades tienes, ¿no? Entonces, promover entre los jóvenes o entre los grupos de adolescentes la retroalimentación positiva ayuda mucho, mucho, mucho. Ok, sí, esto hizo mal, pero ¿qué hace bien? Promover ejercicios donde entre ellos se compartan cosas positivas, donde reconozcan sus talentos, donde reconozcan sus cualidades, ¿no? Donde se pongan en la mesa aspectos de valor diferentes a los que a lo mejor de forma superficial vemos, ¿no? Los adolescentes de forma superficial que ven la popularidad, el físico, las habilidades, la lana, ¿no? O sea, como de forma superficial. Eso sí lo ven y ahí es donde se comparan. Hay que invitarlos a que se comparen o se reconozcan en otro nivel, que es el nivel afectivo, el nivel de capacidad, el nivel de compromiso con sus pares, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de grupos como los Scouts, las mismas actividades pueden promover ese tipo de ayuda, ¿no? O de retropositiva entre ellos, ¿sí? En las escuelas también lo podemos hacer, por ejemplo, ¿no? O en grupos de apoyo, ¿no? O sea, si yo trabajo con un grupo de adolescentes, puedo enseñarles a que entre ellos se den retropositiva y que resalten las cualidades de valor que tienen los otros, ¿no? Entonces podemos aprovechar eso, eso tienen los adolescentes, son muy, muy flexibles en esa parte, son muy abiertos y tienen esa disposición, ¿no? Tienen esa energía para poder compartir cosas positivas con otros y son muy inteligentes, ¿no? Entonces podemos aprovechar esas cualidades, no quedarnos como en de que son terribles, ¿no? O son pesados, o llevados.
Y también poner acento en, lo mencionaste, como en las cualidades internas, ¿no? Más allá de si trae los tenis de tal o cual marca, si es gorda, delgada, alta, como sea, cuáles son sus cualidades internas, ¿no? ¿Qué es lo bello que esa persona tiene dentro de sí? Y fortalecer esta situación, sobre todo en esta época que me parece que estamos tan metidos en la situación material, que es importante, lo material es muy importante, pero no es lo fundamental es qué tan digamos, qué tan buena persona se puede ser, qué tan honesto se puede ser uno, qué tan íntegro puede ser uno, ¿no? Más allá de qué marca traes el teléfono. Bueno, te felicitan mucho, Rigel, te voy a pasar los comentarios después del webinar. También les comento que también en Facebook y también en Zoom vamos a dejarles un enlace para que evalúen este webinar y que también le dejen sus comentarios a Rigel. Voy a leer algunos comentarios más. Hay muchos que están, no me gustaría dejar sin leer ninguno. Malos hábitos del sueño, ¿pueden causar depresión? Sí. ¿Cómo? Resulta que la falta de sueño produce mucha irritabilidad, ¿no? Un ejemplo sencillo. Si ustedes tienen parejas, están casados, y la pareja ronca y no duermes, al día siguiente estás de mal humor, ¿no? O si duermes poco o duermes pero no descansas, estás de mal humor. Cuando dormimos, se produce la hormona del crecimiento, se produce el aprendizaje, se produce la fijación de ciertas cosas, el cuerpo se repara. Si tú no tienes eso, conductualmente vas a tener algunas de las cosas que marcan los síntomas de la depresión, ¿no? Irritabilidad, etcétera, etcétera. Y también dentro de los factores que pueden detonar los trastornos depresivos está la cantidad de hormona de crecimiento que se produce, ¿sí? O sea, es uno de los elementos biológicos, la hormona del crecimiento, para el desarrollo de la depresión. Y la hormona de crecimiento aparece en el sueño, ¿sí? Entonces todo está conectado. Eres irritable, estás cansado, etcétera, etcétera, vas a ver todo, vas a interpretar todo de manera un poco más gris, vamos a decirlo así, ¿no? Porque tu estado de ánimo no te lo permite, y la otra es la parte de la hormona del crecimiento. Entonces sí tiene que ver. Hay personas yo conozco a alguien que tiene una depresión tremenda desde hace mucho, es un adulto, y tiene un trastorno de sueño a la par. ¿Qué fue primero? No lo sé, ¿no? Pero tiene un trastorno de sueño severo, o sea, insomnio, no descansa, no entra a sueño REM, o sea, todas esas cosas. Wow, como algo tan simple como dormir, ¿no? No es algo tan simple el dormir, ¿no? No. Bueno, pregunta Michelle Maldonado, entonces, ¿es necesario que los psicólogos hagan canalizaciones con diferentes especialistas de la salud, como endocrinólogos? Sí, sí, sí es importante. Si tú ya haces tu exploración, o sea, un psicólogo tendría que sí tomar en cuenta todos los aspectos, no quedarte nada más con uno, sino explorar, ir rascando y rascando y rascando y explorar, ¿no? Pueden ser cosas desde quistes ováricos, ¿no? Por ejemplo. O puede ser un mal funcionamiento de la hipófisis, ¿no? A lo mejor alguna vez tuve también una alumna ahí en la escuela que tenía un tumor hipofisiario, ¿no? Entonces tenía ciertos cambios, no solo de ánimo, sino físicos, que la hacían sentir triste, ¿no? Entonces, siempre hay que rascarle un poquito más, ¿no? O sea, investigar si hay alguna cuestión hormonal, hay alguna cuestión a lo mejor de tiroides, hay una cuestión a nivel cerebral, a nivel de aparato reproductor, o sea, siempre tratar de rascarle, ¿no? Si por ahí en la historia te dicen, ay, es que todos hemos tenido hipotiroidismo o hipertiroidismo en la familia, ¿no? Te dice el papá, híjole, pues ponle un marcadorcito, porque probablemente ese adolescente también lo vaya a tener, ¿no? O, ay, es que en la familia hay historia de quistes ováricos. Ah, pues anótalo ahí porque a lo mejor puede brincar. O sea, no necesariamente de entrada lo vas a mandar a que se haga estudios con todo el mundo, pero si tú ves que hay por ahí una línea que pudiera estar influyendo en el cambio de comportamiento o de ánimo, anótalo.
y si es necesario mandar a hacer un estudio, mándalo a hacer, ¿no? O sea, pídele al papá que consulte con un médico para que pueda descartar esa parte y no dejarla pasar, porque si es algo médico, por más que trabajes y le metas antidepresivos o antiansiolíticos, pues el problema es otro, el problema de origen es otro. Exactamente. Bueno, aquí pregunta Insdi. Cuando hay adolescentes que se cortan en una relación con ansiedad, ¿es una relación con ansiedad o depresión? Me parece que el cutting, el cortarse, es un trastorno en sí mismo, ¿no? Corrígeme, Rigel, si estoy en lo correcto o no. Sí, ese es otro rollo, lo de la autolesión. Ya está, de hecho, creo que ya en esta última versión, en el manual de psiquiatría, lo tienen como por separado la autolesión. Eh, Puede estar asociado con, ¿no? Pero no necesariamente. Eh, Se parece más la autolesión como a una conducta adictiva. O sea, es parecido. Tiene que ver con mal manejo emocional, sí, ¿no? El mal manejo emocional desencadena esta conducta de autolesión para distraer, digamos, cognitivamente el malestar, es decir, para que no me duela en la emoción, ¿no? Lo transfiero al dolor físico y cuando se vuelve dolor físico se me olvida el dolor emocional, ¿no? O sea, me pongo atención acá en lo que me está pasando, lo que me está doliendo. Pero El también, asunto es que después de que se cortan, pues viene la culpa y viene otra vez. O sea, pareciera como adicción, no lo es, pero pareciera una adicción. pero también me parece que hay una situación, corrígeme, Rigel, porque yo te estoy diciendo de mis leídas, no soy experta en el tema del cutting, pero entiendo que también hay una cuestión de la liberación de endorfinas, o sea, nuestro cuerpo para equilibrar la cuestión del dolor, hay un corte y luego entonces liberamos endorfinas para sobreponernos al dolor y eso causa una situación de también el dolor que me hace concentrarme en eso, pero también el subidón que me da, el dolor que generé y que me da un ligero subidón que me hace sentirme relajado. Uh-huh. Sí, también. Pero bueno, sí es como un pequeño paliativo, ¿no? El cerebro tiene dificultades para distinguir entre el dolor físico y el dolor Emocional. emocional, no lo distingue. Entonces es muy fácil pasar de uno a otro, ¿no? Los adolescentes golpean, se pueden cortar, se pueden tallar, se pueden rascar, enterrarse las uñas, ¿no? O sea, como una forma de pasar a algo concreto ese dolor que sienten y moverlo a otro lado que sea manejable. Esto lo puedo manejar, ¿no? Lo veo, lo siento, puedo saber qué tanto me corto, pero el dolor emocional no, es demasiado abrumador, ¿no? Pero Y bueno, esa es toda una historia diferente a la autolesión. Yo tampoco sé mucho, o sea, sí he leído, pero no soy experta, pero es otro rollo, otro rollo. hay un libro muy interesante de Levenkron, no recuerdo el nombre, creo que es Steven Levenkron, se llama Cutting y que justamente habla de este tema de la autolesión y la anorexia, cómo se vinculan el uno con el otro y justamente en adolescentes, principalmente mujeres. Entonces, para quien esté interesado en el tema, pueden buscarlo en Amazon, en Internet y bueno. Eh, hay muchos comentarios, Rigel. Desafortunadamente estamos por terminar el tiempo del webinar. Voy a dejarles a todos los participantes, gracias por participar. Todos los comentarios que escribieron, les vamos a pasar su parte a Rigel para que los revise, para que, bueno, pueda abordar estos temas en su curso, por favor. Su curso, Rigel, ¿nos podrías hablar un poco acerca del curso que tenemos en puerta? Bueno, tenemos este curso en agosto, a partir del 8 de agosto, bueno, del 8 al 22 de agosto, sería los lunes, es un curso sobre trastornos mentales en la infancia y la adolescencia. No vamos a abordar todos, pero vamos a abordar los que usualmente vemos, por ejemplo, en escuelas o en lugares donde tenemos grupos de adolescentes, ¿no? O de los más recurrentes. Entonces, este curso va a tratar
justo la primer sesión vamos a hablar de el diagnóstico clínico que hay que considerar, ¿no? Todas estas cosas que les decía, que no podemos ir nada más con una explicación, sino tenemos que buscarle más elementos para poder entender el problema. Y después vamos a ver ansiedad y depresión, vamos a ver trastornos de la alimentación, del sueño, de la eliminación, o sea, algunos de los trastornos más comunes, ¿no? Por ejemplo, por ahí veía un comentario sobre esquizofrenia. Ese, por ejemplo, es un trastorno que no es muy común, ¿no? En niños y adolescentes. Tenemos otros que son más comunes como estos. Eh, la idea del curso es que ustedes puedan tener como más información de en dónde poner el ojo, ¿no? Yo sé que no todos aquí son psicólogos, psiquiatras tampoco, habemos profesores, habemos líderes de grupos juveniles, etcétera. Entonces, no siempre somos nosotros quienes vamos a hacer el diagnóstico, pero sí somos el primer contacto, ¿no? Entonces, tener esta información ayuda mucho para entender hasta qué punto tenemos que referir o pedir ayuda de un profesional, ¿no? Y dar aviso a los padres e intervenir y trabajar ahí, ¿no? Este, están cordialmente invitados al curso. Está dirigido a profesores, a psicólogos, a pedagogos, a la gente que está en contacto con adolescentes. Entonces lo vamos a hacer de tal forma que para todos sea útil, ¿no? O sea, que no usemos un lenguaje completamente psicológico o psiquiátrico, aunque sí por ahí lo va a ver, pero siempre es padre aprender o saber hacia dónde poner el ojo y abrir el panorama para detectar estas cosas a tiempo. Sí, para las personas que nos acompañan en Facebook, ya les dejé el enlace para escribir sus comentarios en la descripción del video que estamos transmitiendo en vivo. Para las personas que nos acompañan en Zoom, ya les dejé aquí el Google Forms. Y pregunta a Vicky Montenegro si el curso es gratuito, ¿tendrá algún costo? Tiene cuota de recuperación. El curso son 5 encuentros, tiene una cuota de recuperación de 2,500 pesos. Y tenemos el cobijo de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, tiene valor curricular. Quien se quiera inscribir y se inscriba durante el mes de julio, podemos arreglar un descuento, pero arrancamos el 8 de agosto. Si quieren más información, pueden escribirnos a través de nuestra página de fans, de Infancia y Desarrollo Pleno, o mandarnos un correo electrónico a este correo electrónico que aparece aquí, valga la redundancia, informes e inscripciones, contacto@infanciaydesarrollo.org. Entonces, disculpen que no pudimos llegar a todos los comentarios. Le vamos a pasar los comentarios de Zoom a Rigel, también los comentarios de Facebook, sumados a los comentarios de el Forms que ya les pasamos. Muchísimas gracias por asistir, gracias por interesarse en este tema que es de vital importancia. Y muchas gracias, Rigel, por compartirnos tu conocimiento. Es muy generoso de tu parte el dedicarnos este tiempo para sentarnos y hablar. Hay algunos casos que están quedando en el tintero, te los voy a pasar y también el contacto si es que tú tienes la oportunidad de contestarles o de dejarnos un mensaje para que nosotros le contestemos a las personas que nos escribieron a través de nuestra página de fans. Y quien quiera el contacto de la psicóloga de Rigel o de la psicóloga de Guadalajara, nuestra compañera Nayeli, por favor mándenos un correo electrónico al mismo correo, contacto@infanciaydesarrollo.org, y con mucho gusto les vamos a hacer llegar la información para que de verdad queremos cuidarlos, que estén en contacto con gente de calidad, con gente que es profesional y que es confiable y bueno. ¿Algo que te gustaría agregar, Rigel, antes de despedirnos? Pues nada, muchas gracias. Estuvo padrísimo que ver a tanta gente. Espero que haya sido de utilidad y si de alguna forma podemos seguir en contacto para resolver las dudas que quedaron pendientes, pues ya me avisas, Rivka, de tal forma que podamos hacerles llegar esa información. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Por favor, ayúdenos con su comentario, con su evaluación
les dejo nuevamente el enlace al Google Forms. Va a ser la forma a través de la cual nos vamos a poder contactar con ustedes. Déjanos ahí un comentario si tienen una pregunta para la ponente, si tienen algún comentario para la ponente, también para cuál fue su experiencia IDP, para que los publiquemos en nuestra página de fans. Y bueno, los esperamos el próximo mes. Muchísimas gracias. Recuerden que este es un espacio gratuito para tratar este tipo de temas, ¿no? De la mano de especialistas que están sumando al proyecto de Infancia y Desarrollo Pleno. Gracias. Gracias por estar y hasta la próxima. Gracias, Rivka. وين ما شاء رجع ما يقابش ما يقابش في لنا افترس القمر النور اليتيم بيرعش سكتة صوتنا هذا غليظ أيدي ما لنا مصروف الليلة وطريق طويلة ما بتنجحش أناش وحدي يا ليلى أنا غازي يا ليلى وهو ده قبالي واقف على نوبته ما أناش وحدي يا ليلى أنا غازي يا ليلى وهو ده قبالي واقف على نوبته إن بمعاونة ببعيدة إن بأمل ودقيق إن بمعاونة إن بأمل ودقيق على نوبته بلا نفترس القمر النور اليتيم بيرعش سكتة صوتنا هذا غليظ فينه السيد قاسم الليلة بخازن قت وبداخن بخازن قت وبداخن يا ريت ويا قول لي شو مشات رجال الحين